Bienvenidos a este video que un poco es un preliminar sobre el tema del universo espejo y cómo utilizar el universo espejo para calibrar el corazón. Vamos con este preliminar. Bueno, en algún otro video lo había hablado, pero yo creo que es bueno aclararlo. El tema de, habíamos hablado del despertar de la conciencia. Y básicamente es poder afectar la realidad con nuestro pensamiento, digamos. Hay una corriente fuerte y van a poder encontrar muchos videos respecto a el despertar de la conciencia y cómo la mecánica cuántica permite que colapsemos universos según nuestros pensamientos. Lo cierto es que no somos, como quien diría, omnipotentes. Podemos cambiar ciertas cosas y especialmente podemos cambiar las cosas que nos importan, que son las nuestras, que es nuestra felicidad. Pero dentro de ese contexto hay algo que es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, el truco. El truco es que imaginemos este cerebro visto de arriba, como dos lóbulos, imaginemos estos dos ojos que representan los órganos sensoriales, y nosotros suponemos que estamos mirando hacia afuera, que nosotros lo que vemos es la realidad. Y lo cierto es que nosotros no estamos mirando hacia afuera, sino estamos mirando hacia adentro de nuestro cerebro. Nosotros lo que vemos es la interpretación de la información que entra. Entonces, según la configuración de nuestro cerebro, nuestras creencias, nuestro estado emocional, es cómo vamos a interpretar esa realidad y cómo la podemos afectar. Ahora vamos a hablar un poco de por qué uno puede afectar la realidad. Entonces, hasta ahí, digamos, el cambio radical, saber que lo que estamos viendo principalmente se genera dentro de nuestro cerebro. Bien, entonces, y vamos a dibujar un cerebro más grande. Entonces, un cerebro más grande con dos ojos que miran y miran hacia adentro. En definitiva, digamos, si queremos explicar es que entra la luz, por ejemplo, y nosotros lo que vemos es una interpretación de esa luz. Y hay otra cosa que tenemos en nuestro cerebro que lo vamos a dibujar simbólicamente así, que es una parte oscura, que es el inconsciente, ¿no? Inconsciente, a veces le dicen subconsciente. El inconsciente, que lo vamos a tratar así como una parte oscura que no podemos acceder de manera directa. Pero sí podemos acceder de manera indirecta. Y esto es lo interesante del universo espejo. Que vamos a achicarlo. El inconsciente se nos manifiesta a través de las representaciones, o sea, de las formas que vemos. Entonces, una persona muchas veces tiene asociada a nuestro subconsciente un significado. Entonces, por ejemplo, digamos, esta persona podría ser nuestra pareja, entonces el subconsciente tiene asociado un significado para esa forma. Y lo interesante es que entre subconscientes se pueden comunicar lo que vendría a ser telepatía, y básicamente podemos suponer que se basa en el quantum entanglement, que la mecánica cuántica lo podría permitir. Entonces supongamos que este subconsciente se comunica con el subconsciente de esa forma, ¿no?
lo que hay que también tener en cuenta es que en general los diálogos principalmente ocurren con nosotros mismos. Como nosotros vemos una proyección de la realidad, principalmente hablamos con nosotros mismos y una parte de esa información puede o no llegar a esa persona. Depende, digamos, su nivel de recepción. Entonces, acá es donde empieza lo interesante, ¿no? De que este cerebro le da diferentes roles a cada persona, que vendría a ser una proyección. La proyección. O sea, lo que habíamos hablado del despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia puede de alguna manera comunicarse, sobre todo con personas con las que tenemos afecto, pueden comunicarse y representar algo de nuestro subconsciente. Bien, entonces, cuando tenemos esta base teórica, podemos empezar a usar esta herramienta porque podemos conocernos a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, la pareja en general representa nuestro amor propio. Entonces, pareja es igual a amor propio. No necesariamente, pero digamos de alguna manera el subconsciente le va a dar ese rol, ¿no? Cuando éramos pequeños, por ejemplo, nuestros padres representaban el amor propio, ¿no? Y el amor por lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces acá tenemos esto cuando éramos pequeños, supongamos que esta es la madre, y después tenemos el padre. Estos pueden representar, digamos, nuestra niñez, el amor propio. Bueno, necesitamos un poquito de lugar. Bien, entonces cuando entendemos eso, vamos a empezar a darnos cuenta que van a aparecer diferentes individuos en nuestra vida que si estamos dispuestos a escucharlos y no tanto ir a decirles cosas, van a darnos claves sobre quiénes somos. O sea, hacer una breve interacción, simplemente no dejarlos que hablen, no intentar convencerlos de nada, sino empezar una breve interacción. Entonces lo vamos a poner con puntitos y esperamos que básicamente nos van a decir lo que nuestro subconsciente les puede estar comunicando a estas personas. No necesariamente siempre va a ser. Entonces nos están hablando a nosotros. Habla del yo inconsciente. Lo cierto es que esto puede estar codificado. Entonces, hay que saber decodificarlo. A veces los mensajes no pueden ser tan felices. Lo interesante es que a medida que nos reflejamos en cada forma, en cada persona, vamos aprendiendo cosas de nosotros mismos. Entonces, la idea es que el autoconocimiento se da a través de la interacción con otras personas. O sea, lo cierto es que de alguna manera vamos expandiendo nuestro autoconocimiento al conocer otras personas. Además de que probablemente nuestro cerebro igual se va expandiendo a medida que conoce a otras personas, porque de alguna manera se da el reflejo de esa persona en nuestro cerebro. Pero es interesante utilizar, digamos, a la otra persona para conocer nuestros
nuestro interior. O sea, podemos encontrar personas que podemos ver como un super yo, después como el yo servicial, el yo espiritual, por ejemplo. O etcétera. En realidad, digamos, puede ser que tengamos muchas representaciones nuestras en nuestro inconsciente, y que las proyectemos en esas personas. Nos vamos a dar cuenta, digamos, no necesariamente hay que buscar, es decir, esta persona me representa tal cosa, sino más bien no, nos va a llamar la atención las cosas que nos vayan diciendo, y un poco nos va a dar pistas sobre cosas que tal vez estamos haciendo mal. Lo cierto es que, digamos, para la receta para tener bien el corazón, vamos a hacer así, yo creo que hay dos vectores, o sea, que serían cuatro, dos hacia afuera. Uno es el amor unipersonal para una persona, y el otro es el amor para muchas, amor, digamos, plural. Entonces, esas tienen que estar, digamos, tienen que estar parejas, ¿no? En el sentido de, tal vez el amor plural es lo más fácil de identificar, ¿no? Significa cuando los amigos nos identificamos con los amigos, ¿no? O sea, es muy difícil tenerle cariño a un amigo si no sentimos que somos parte de esa persona, ¿no? Este amor plural puede ser también el amor por la naturaleza. Es un amor en general, ¿no? Que es reconocer afuera que lo de afuera está conectado con lo de adentro. Y el amor unipersonal es cuando nos sentimos como un individuo, nos sentimos además, digamos, como personas individuales. Entonces, tener estos vectores calibrados hace que el corazón esté más pleno, ¿no? Y que esté más equilibrado. Entonces vamos a hablar un poquito de otros detalles, ¿no? Porque está bien, hasta ahí estamos bien, digamos. Tengo que quererme a mí, o sea, puedo querer a una persona hacia afuera porque me quiero a mí mismo, y puedo querer a muchas personas hacia afuera porque me identifico con muchas personas. Y lo importante de identificarse con muchas personas es que reconocemos que podemos aprender de esas personas y digamos, expandir nuestra conciencia, como sería, digamos, tener más poder más soberanía sobre nuestra propia realidad. Entonces, no podemos, en general, digamos, si odiamos a alguien que toca música, probablemente nunca querramos tocar música, etcétera, ¿no? La negación hacia afuera es una negación hacia adentro. Pero también, digamos, dentro de estos dos vectores que decía, los vectores, el singular, pongámosle, y el plural, que tienen que estar para adentro y para afuera. También está el tema de la sexualidad, ¿no? Que entonces acá podemos pensar en masculina y femenina. Femenina. Entonces lo mismo para lo plural, está lo masculino y lo femenino. Acá hay un poco, es interesante el tema de la magia de esto. Estábamos hablando que puede ser amor o rechazo, ¿no? El vector puede ser positivo o negativo. Entonces, positivo o negativo, amor. Uff, qué lindo cuando me pasa esas cosas que se conectan. Bien. O negativo. Estos vectores, ¿no? Estos vectores pueden ser positivo o negativo.
Pero además también podemos dividir, digamos, en realidad nos pasa que estos vectores, digamos, pueden darse para muchas cosas, pero vamos para cuestiones más principales como lo que es la identidad y la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si, por ejemplo, en la sexualidad, siendo hombre, ¿no es cierto? Si siendo hombre no reconocemos cierta atracción hacia lo masculino afuera, puede ser que terminemos negando nuestra propia sexualidad. O sea, que no significa que nos gusten los hombres, sino que significa que nos identificamos con la forma masculina. Entonces, primero nuestra propia forma masculina, pero también de alguna manera estas dos cosas están un poco relacionadas. Y lo mismo, digamos, pasa para las mujeres, ¿no? Las mujeres, cuando digamos, nos gusta una mujer, para quererla bien, en realidad, de alguna manera tenemos que ver las cualidades de todas las mujeres, digamos, porque si no, vamos a caer en, digamos, en una dependencia, ¿no? Entonces, no solo podemos querer a una mujer, sino que de alguna manera también hay que admirar todas las cosas de las mujeres, porque además eso va a permitir que la mujer que queremos tenga la libertad de cambiar. Bien, entonces un poco pasa eso. Y acá es interesante el tema del rechazo, ¿no? Está todo bien si cuando las cosas están equilibradas, pero ¿qué es lo que sucede cuando dos vectores rechazan, ¿no? Entonces tenemos el corazón y para afuera hay algo de rechazo. Entonces supongamos que este es un hombre y rechaza la figura masculina, ¿no? Entonces la figura masculina. Entonces, en el universo espejo lo que le va a pasar es que va a rechazar su figura masculina. Y supongamos que la figura femenina no la rechaza. Entonces acá lo pone positivo, acá lo ponemos negativo. Positivo, negativo. En el universo espejo de su inconsciente, la figura positiva femenina, perdón, la va a aceptar, ¿no? De manera positiva, y su propia figura la va a rechazar. O sea que va a empezar a rechazar su propia masculinidad. Digamos, esa sería la cuestión. En este caso, digamos, también puede ser singular o plural, digamos. El mayor problema es cuando es singular, porque entonces pasa que su identidad la rechaza teniendo esa sexualidad. Entonces, de alguna manera, y esto muchas veces pasa cuando es el rechazo a los padres, ¿no? Entonces, si hay un padre al cual digamos, no aceptó, no le gustó cómo fue como padre, entonces, y tiene una figura femenina mucho más fuerte, puede ser que se manifieste de esta manera. También es interesante, analicémonos desde el lado de lo plural, porque esto es muy normal en las mujeres, ¿no? Que sean celosas. Entonces supongamos que plural, vamos a hacer el caso de una mujer, ¿no? Típico caso, mujer celosa. Entonces, la mujer, en general, en lo plural, a lo femenino lo rechaza, en general, ¿no? El plural masculino probablemente no le moleste mucho. Entonces, ¿qué pasa con esto?
que rechaza todas las cosas que puede aprender de las mujeres, ¿no? Todos los modelos que podría aprender de una mujer, los rechaza, porque si los rechaza hacia afuera, los rechaza hacia adentro. Y también, digamos, su rol, su pensamiento pasa a ser más, digamos, machista o con más yang, podría ser, porque lo masculino sería el yang, que es la iniciativa. Entonces, tiene un yang muy fuerte por negar, digamos, la feminidad hacia afuera, niega su propia feminidad y entonces no puede aprender. Ese sería el tema. Se estanca porque el yang muy fuerte lo único que hace es emitir información, ¿no? O sea, vamos a hacer vamos a achicar esto y hablar del yin y el yang, que en general se entiende que el yin es la fuerza femenina y el yang, yin, ¿no? Y vamos a poner el yang. Entonces, esta es femenina, una fuerza femenina, y esta es la masculina. ¿Y qué hace? La fuerza femenina en general tiende a recibir, a aprender, a estar más, más atento. Y el yang, que sería la acción, es más agresivo, tiene más iniciativa y rechaza. En realidad esto sería así, más una fuerza de recepción y esto una fuerza de rechazo. Digamos, depende cómo se interprete. No necesariamente estamos diciendo que las mujeres, digamos, tienen que ser sumisas, sino es la interpretación. Entonces la fuerza yin, que es más de recepción, podríamos, que se asocia con lo femenino, pero es de recepción, ¿no? Y este es de acción, pongámosle, no de recepción, pero sino de acción. Puede a veces ser rechazo, pero no necesariamente. Entonces esto le ponemos un signo de pregunta. Bien, lo ponemos entre paréntesis. Perfecto, entonces de eso, ese es el tema. Si la mujer no aprende a admirar la pluralidad de mujeres de las cuales puede sacar modelos, o sea, es conocerse a sí misma en otras versiones de mujer, ¿no? Esa sería la cuestión. Esto no solamente, digamos, le puede pasar a una mujer, también le puede pasar a un hombre. O sea, el hombre que tiene el yang muy fuerte, que no es capaz de parar las orejas, de escuchar, de decir, ¿qué más puedo aprender? ¿En qué cosas puedo estar equivocándome? ¿Cómo puedo mejorar por dentro? Entonces, limita su capacidad de aprendizaje y por lo tanto su potencial. Entonces, digamos, para resumir, la receta es utilizar a las otras personas de espejo, ¿no? O sea, presentarnos frente a otras personas que, sobre todo con quienes tengamos afecto, nos llevemos bien, ¿no? Y entonces en esa interacción nos van a dar información. Nosotros intentamos de ser bastante sutiles y nos van a dar información de nosotros mismos. Entonces, bueno, ir descubriendo qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan. Y una de las cosas, bueno, típico caso es la baja autoestima, que lo que básicamente es el vector de amor propio, por algún motivo en general tiene que ver con nuestra sexualidad, no es fuerte, ¿no? Entonces si es hombre, entonces la parte de hombre tiene un poco de rechazo, y si es mujer, la parte de mujer tiene rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para subir la autoestima? Primero, yo creo que podemos autoespejarnos, decir, ¿cómo me trataría yo? O sea, imaginemos a alguien que nosotros admiramos,
puede ser de nuestra sexualidad o una sexualidad opuesta, pero que nos genere enamoramiento, y pensar cómo nosotros trataríamos a esa persona, ¿no? Entonces como que nos despejamos a nosotros mismos, desde el punto de vista de que, digo, yo soy dos personas, esa persona que admiro y yo mismo, y entonces intentar hacer el ir y venir de qué haría yo por esa persona o qué le permitiría yo a esa persona hacer, y permitírnoslo a nosotros mismos. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, si podemos, digamos, cambiar algún sistema de creencias en el cual nos demos más importancia. Lo cierto es que somos los protagonistas de nuestra propia película. Entonces, sí o sí, la persona, digamos, más importante en nuestra vida somos nosotros. Entonces, la persona que puede hacer las mejores cosas, nos puede hacer sentir mejor, somos solamente nosotros. Y todas esas interacciones que hay hacia afuera y que vienen, en realidad son interpretaciones. Entonces, si nosotros las podemos potenciar a todas esas para que sean positivos, y cuando viene algo negativo lo podemos tomar de manera irónica, lo podemos ignorar, eso nos va a empezar a ayudar a que el ser interior, ese baldecito de positividad, ¿no es cierto?, y de amor propio, empiece a llenarse, ¿no? Bueno, pongámoslo así, ¿no? Entonces, primero eso, digamos, darnos más importancia. Segundo, tratar de ver la vida de manera positiva, desde una posición central, ¿no? Eso no quiere decir, digamos, ser agresivos con los demás, sino interpretar que somos importantes. O sea, para nosotros somos importantes. No hay nadie más importante en nuestra vida que nosotros mismos. Entonces, eso uno lo va a notar con alguien que tiene alta autoestima, que por más que, digamos, hay cosas que le pidan y que tal vez en un contexto nosotros deberíamos pensar que lo tiene que hacer, dice, no me corresponde, no lo hago, y se ocupan de ellos mismos. Entonces, una vez que uno está sano, digamos, con la autoestima sana, y se da cuenta de que la mayor interacción que hay en nuestro propio universo somos nosotros mismos, entonces empieza a compartir un poco esa alegría propia con la otra persona, ¿no? Y si uno quiere interpretar como esa alegría con la otra persona como mensaje positivo, bueno, puede haber una retroalimentación positiva. Pero en general lo cierto es que la interacción es con nosotros mismos. Entonces eso es importante de nosotros darle el significado positivo a las cosas, no esperar que de afuera nos digan cosas positivas. Entonces cuando empecemos a trabajar así, la gente nos va a admirar, porque en realidad la energía positiva que nosotros autocultivamos va a emanar también hacia afuera, y bueno, ahí debería haber un círculo virtuoso. Lo cierto es que también, digamos, en algún momento nos puede pasar que con ciertas amistades no nos querramos juntar porque vemos que no podemos interpretarlo como algo positivo, no nos llena. Entonces, bueno, habrá que a veces tomar más distancia. Este video fue largo porque estaba súper relajado, media hora. Puede ser que lo vuelva a hacer, puede que no. Lo voy a subir a YouTube. Hoy parece que me fumé 1 kilo de porros. Un gran saludo, los quiero, estamos en contacto. Hasta el próximo video.